esta mañana como invitado a Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo, con quien vamos a dialogar. ¿Qué hicieron los asambleístas que buscan la reelección? Buen día, Roger. Mónica Mendoza le saluda. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Mónica. Como siempre, un gusto estar en este espacio. Gracias, Roger. ¿Qué hicieron los asambleístas que están buscando la reelección? En total son 95, 98, informó ayer la Asamblea Nacional. Bueno, nosotros tenemos una cifra de 95 legisladores que buscan la reelección. Esta cifra la obtuvimos con base en una solicitud de acceso a la información pública realizada al Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, por ahí podría haber algún desfaz, tal vez algún asambleísta suplente también ha solicitado licencia. En todo caso, lo que sí es cierto es que más del 70% de la Asamblea Nacional busca la reelección. Y ahí viene una pregunta de fondo. ¿Se merecen nuevamente nuestros votos, los legisladores que ya pasaron por una curul, aquellos legisladores que nunca presentaron un proyecto de ley, aquellos legisladores que presentaron muchos proyectos de ley, pero desafortunadamente nunca se aprobaron, ni siquiera se discutieron, aquellos legisladores que estuvieron ausentes en más del 30% de las votaciones en el Pleno de la Asamblea, aquellas bancadas, porque finalmente, y organizaciones políticas, finalmente cuando nosotros como ciudadanos enfrentamos la papeleta, porque hoy en día es una cuestión de enfrentar la papeleta, porque lo que nos ponen enfrente es bastante complejo, nos encontramos con que tenemos que votar por toda la organización política. Entonces, en el informe que nosotros publicaremos este jueves desde el Observatorio Legislativo, colocamos cuál es la gestión de las organizaciones políticas. Ok. Mucho ha sonado que se han presentado un sinnúmero de juicios políticos. 29 autoridades buscaron ser enjuiciadas y sancionadas, pero apenas 5 obtuvieron una sanción. Las demás pasó de todo, menos se las llevó al Pleno de la Asamblea. Es decir, hay una efectividad muy baja en materia de juicios políticos. Y así vamos a ir analizando cada uno de los aspectos Roger, de los cuales existe información pública. Roger, te saluda Gustavo Navarro. ¿Cómo estás? Gracias por acceder siempre a nuestras entrevistas y tener ese criterio que el ciudadano no tiene que... A ver, este jueves se publica. Primero que nada, me interesa que la gente sepa que va a haber una publicación en la cual el criterio será un análisis acerca de la efectividad, de la eficiencia, del trabajo, de la gestión de, como tú bien dices, el 70% de la Asamblea que quiere ser reelecto. El jueves, a través de la cuenta, ¿cómo la encuentran, por favor? Antes que nada. Bueno, este jueves nosotros realizaremos una rueda de prensa en la ciudad de Quito. Ahí pues se difundirán algunos datos por parte de los medios de comunicación, pero también publicaremos en nuestras redes sociales de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en donde podrán encontrar el enlace al informe. Pero Ok. también hemos hecho el esfuerzo de hacer algunos productos y pastillas comunicacionales para que la ciudadanía pueda enterarse de manera más sencilla de la Pero información. ha sido una, a ver, de entrada, viendo los datos y el criterio, ha sido una asamblea ineficiente, porque el 72% corresponde a trámites de periodos pasados, como tú bien lo dices. Ok. Ahora, de lo nuevo que prácticamente fue de esa conciliación que hubo con el gobierno al inicio, ¿no? Te pregunto yo, de estos 90 y tantos asambleístas, ¿cuáles o dónde están concentrados los más ineficientes? O los que menos hicieron trabajo, por favor. A ver, el asunto de legislación es bastante curioso. ¿Qué es lo que sucede? Esta Asamblea Nacional aprueba más de 40 leyes. Como señalamos en el informe, más del 70% corresponde a periodos previos, es Sí, decir, era correcto. trabajo que estaba estancado. Luego, los legisladores presentan 450 proyectos de ley aproximadamente y apenas se aprueban 4 de esos. Luego, el presidente Noboa presenta 17 proyectos de ley, de los cuales se aprueban 13, es decir, casi un tercio de lo aprobado, pero luego el presidente Noboa veta a aproximadamente 10 leyes totalmente. Es decir, el resultado que nos entregan a los ecuatorianos de las 46 leyes, que parece un número bastante grande, parece ser que solo queden un tercio. Y de ahí nos preguntamos qué tal están esas leyes. Entonces, la conclusión de este análisis es que en números la gestión de la Asamblea suena bien, pero si comenzamos a investigar ya lo cualitativo, ya no le va Sí, tan bien.
Pero a veces hay datos que ustedes nos han dado que han sido groseros por ejemplo, la no comparecencia en las votaciones o los días del pleno. O sea, ¿hay algunos de esos 90 que hayan sido, por decir, los que falten a las sesiones? Por supuesto, ahí nosotros tenemos un dato que realmente nos preocupa bastante y es el tema de si los legisladores están presentes y votando. Porque finalmente, si tú vas a pedir el voto nuevamente a la ciudadanía, se supone que es para representarlos en el Parlamento. ¿Cómo representas al ciudadano en el Parlamento? Votando, básicamente tomando decisiones al respecto de los temas que se plantean. Y ahí nosotros tenemos a legisladores, por ejemplo, a Javier Jurado, que faltó más del 30% de las votaciones, Sí. a Ferdinand Álvarez, recordemos Ferdinand era de la Revolución Ciudadana, ahora ADN, a Valentina Centeno, a Marcela Holguín, y a varios legisladores que si tú comienzas a jugar con los datos ves que de cada 10 votaciones al menos faltan 4, es decir, esa curul está vacía. Pero ¿cómo la Y ahí, vocera del gobierno puede ser una de las que más falte a las votaciones? Es incomprensible. no, es incomprensible porque el liderazgo al respecto de las decisiones en el Pleno se ve cuando se toman decisiones, insisto. Entiendo que los legisladores, y es muy legítimo, tienen que atender a medios, tienen reuniones y demás, pero si es que se van a tomar decisiones importantes y no están presentes para la votación, pues es bastante cuestionable y creo que es un indicador a la hora de nosotros volver a confiar el voto de aquellos legisladores que buscan la reelección. Roger, hay un grupo de asambleístas que no han presentado ni un solo proyecto de ley y también están para la reelección, entiendo. ¿Cuáles son estos? Ahí es un indicador complementario. Nosotros de ninguna manera queremos decir que mejor legislador es el que más ha acumulado proyectos. Claro. Ojo con eso. Ujú. Pero también nos llama la atención si es que en el plan de trabajo los legisladores colocan que van a presentar iniciativas legislativas para algún tema, nos llama la atención de que teniendo un equipo, un despacho con 4 personas, al menos un abogado, un comunicador y 2 asistentes, no presenten ninguna iniciativa legislativa. Nos llama la atención y más allá de nosotros criticar, lo que exigimos es una explicación. ¿En qué basaron su trabajo? Si presentaron observaciones y demás. Pero en fin, los legisladores que según la página web con corte 31 de diciembre del 2024 no han presentado proyectos de ley es Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana. La presidenta de la Comisión de Fiscalización es ella, ¿no? Efectivamente. Segundo Toalá de la Revolución Ciudadana, María Fernanda Jiménez, que bueno, María Fernanda Jiménez ha tenido un sinnúmero de cambios de camisetas. Podemos abordar ese tema porque en el informe también vemos cómo los legisladores desafortunadamente aún siguen manteniendo esta mala práctica política. Y Celestino Huizum de ADN también. Son 4 legisladores que no registran. Ahora, lo que nos interesa también es abordar aquellos que más iniciativas presentan. Entonces, por ejemplo, tenemos a Paul Buestán, que tiene 17 iniciativas, pero ahí viene lo importante, si nosotros revisamos el estado del trámite de esas iniciativas, vemos que ha avanzado en menos del 10%. Uh-huh. Luego sigue Viviana Veloz con 15 proyectos, ella sí ha avanzado más en sus proyectos de ley, un 30%, se entiende también porque ostenta la presidencia de la Asamblea Nacional, pero en todo caso, lo que está sucediendo en el Parlamento y lo que hemos conversado con ustedes, con Gustavo, Moni, siempre es que lo que se presenta en el periodo nunca se aprueba. Claro. En el periodo. Queda para el siguiente. Entonces ahí nos preguntamos qué tan pertinente es ir presentando proyectos de ley a diestra y siniestra si es que no se van a aprobar, si es que pierden este principio de oportunidad legislativa, cuando se presenta un proyecto de ley para cambiar una realidad que está sucediendo, ¿no? Pero si pasan 5, 6, 7 años y recién se aprueba la ley, no sé si eso sea efectivo para los ecuatorianos. Roger, ¿cuáles son los principales puntos o indicadores para que el elector que nos está escuchando que debe tomar en cuenta para esta elección de los asambleístas? Y porque muchos de los asambleístas que han elegido se están lanzando para la reelección. ¿Cuáles serían esos puntos principales? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos hecho el esfuerzo de dividir este informe por provincias y circunscripciones, es decir, si tú vas a votar por asambleísta por la provincia del Guayas, puedes ver cuál ha sido la gestión de los asambleístas y puedes ver datos positivos que te podrían de alguna manera ayudar a reflexionar sobre volver a confiar, o datos negativos también
que te ayudan a decir, no, pues hasta aquí mi confianza y me voy por otra organización política. Entiéndase que es un voto más pragmático, hay un voto ideológico también que existe en el país, pero que tiene un porcentaje bastante bajo. En todo caso, te doy un ejemplo. ¿Qué pasa si tú vas a ver a los legisladores nacionales? Vamos a ver que 9 de ellos están buscando la reelección y, por ejemplo, que Lucía Jaramillo, antes PCC, ahora ADN, que estuvo como asambleísta nacional, registra ausencias en el 28% de las votaciones, que se ha cambiado de camiseta además. Son dos datos que a mí me parecen muy relevantes para decir voy a volver o no a confiar por esta legisladora y por su lista. Luego ves, por ejemplo, a las personas que no presentaban ningún proyecto de ley. Segundo Toala, asambleísta nacional, no presentó ningún proyecto de ley y ahora busca una curul por Tungurahua. Es decir, si tú ya sabes más o menos cuál fue la gestión de estos legisladores, tienes una referencia a la hora de votar. Pero también hemos hecho el esfuerzo de ver la gestión de las bancadas. Y ahí tienes, por ejemplo, en el caso de los asambleístas por la provincia del Guayas, tienes al Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, ADN y demás. Aquí hay algo que es preocupante y es, por ejemplo, el Partido Social Cristiano se ha destacado presentando proyectos de ley junto con ADN, entre las dos organizaciones, más de 40 proyectos de ley, pero si ves la cifra de trámite y de efectividad a la hora de aprobar, es cero. Es cero. Entonces, les decía al inicio, cuando te enfrentas a la papeleta, te enfrentas a algo difícil, porque encontrar una buena opción en medio de organizaciones políticas que han tenido no buenos resultados en más de 10 años, creo que es algo bastante complejo. En todo caso, creo que los principales indicadores que hay que tomar en cuenta a la hora de votar es si es que son responsables los legisladores, es decir, si van al trabajo, si es que sus iniciativas tienen algún sentido y algún efecto, si es que han fiscalizado. Recordemos que esta Asamblea Nacional podría ser calificada como la más fiscalizadora porque casi 30 autoridades han sido enjuiciadas políticamente, pero si ves el resultado ves que apenas 5. Podría ser la más fiscalizadora porque ha presentado más de 10,000 pedidos de información a las instituciones Salvaron públicas. a Wilman Terán, eso no hay que olvidarse. Y la calidad de esa gestión, pues, ¿no? Entonces, todo esto te da una referencia al respecto de lo que... a ver, son 100 legisladores casi, es decir, si tú votas de nuevo por los mismos, van a estar los mismos, es decir, vamos a tener una asamblea igual. Y ahí nos preguntamos también, por ejemplo, qué es lo que ha sucedido en el Pleno, y es preocupante también. No sé si ustedes han escuchado estos exhortos, estas resoluciones que condenan ciertas cosas, las condecoraciones, la declaración de días festivos o célebres a nivel nacional. Nosotros hicimos el análisis también de las votaciones, por ejemplo, y al menos de las resoluciones de los puntos de orden del día para resolver en el Pleno de la Asamblea Nacional a través de proyectos de resolución, el 50% son temas no vinculantes jurídicamente. Es decir, declarar el Día del Gamer, declarar el Día del Mazapán, felicitar a una autoridad por el trabajo que está haciendo, exhortar al gobierno. A mí lo que más me preocupa como ciudadano son los exhortos, por ejemplo. Yo no veo viabilidad o lógica que una Asamblea Nacional exhorte a una autoridad a cumplir su trabajo cuando tienes de herramienta de fiscalización. ¿Por qué no le exiges que venga a comparecer específicamente sobre la política pública que está incumpliendo? Entonces, vemos un trabajo parlamentario que siempre hay que mejorar. Vemos oportunidades de mejora para la nueva Asamblea Nacional y al menos somos optimistas de que no vamos a tener una asamblea igual, sino que vamos a darnos cuenta de lo que hemos tenido en estos últimos años y más costosa, para que se conforme una mejor asamblea. Y una asamblea más costosa, porque seguirá costando un despacho $20,000. Y más asambleístas. La democracia creo que se concentra en el Parlamento. Menos del 1% del presupuesto general del Estado se va en la Asamblea Nacional. Lo que nosotros no promovemos es que haya una reducción del presupuesto del Parlamento, sino que haya un gasto responsable de ese presupuesto. Okay. Creo que unidades tan delicadas como las comisiones o como la unidad de técnica legislativa deben tener alta tecnología, deben tener los mejores funcionarios para que todo lo que llega al Pleno de la Asamblea Nacional sea de calidad.
para que los debates de los legisladores sean de calidad. Creo que ahí está la inversión económica que hay que hacer en la legislatura. Yo sí me aparto mucho de ese razonamiento de que mayor número de legisladores implica un mayor gasto público. Si vemos en relación al PIB, sí se incrementa, pero es mínimo, es menos del 1%. Okay. Listo, En todo Roger. caso, creo que siempre hay que mejorar, al menos nuestro primer poder del Estado. Estaremos pendientes el día jueves de El esta informe, publicación. y nuestros oyentes también, el Observatorio Legislativo va a presentar este informe el día jueves. Gracias a Roger Selle. Muchísimas gracias, un gran día. Hasta luego. Gracias.